en la Constitución del 91, y para ese efecto pues seguiremos la misma metodología de la empleada en el eje 1, esto es, los intervinientes tienen un tiempo de hasta 15 minutos para su presentación, y a continuación, luego de terminar todas las presentaciones, habrá un espacio para réplicas, de tal manera que se pueda reaccionar frente a alguna de las intervenciones o algún punto de los que sea planteado, y luego habrá el espacio para preguntas de los magistrados que surjan de los planteamientos que se hayan realizado. Quiero insistir entonces en la necesidad de sujetarse al tiempo previsto para las intervenciones, y en primer lugar entonces está la intervención de la Corporación Excelencia de la Justicia, la doctora Gloria María Borrero, a quien invitamos a pasar entonces. Doctora Gloria María Borrero, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en Derecho Administrativo. Participó en los procesos de reforma del Estado en los gobiernos de los presidentes Gaviria, Samper y Pastrana. Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Señor presidente, señores magistrados, mil gracias por esta oportunidad que le dan a la Corporación Excelencia en la Justicia a participar en esta audiencia sobre un tema tan importante como es el Acto Legislativo 01 del 2017. Primero que todo, quiero aprovechar esta audiencia para decirles que en mi condición de directora de la Corporación Excelencia en la Justicia y en representación de todos los asociados, nosotros hoy hacemos, como lo hemos venido haciendo desde hace varios años, ratificando nuestro compromiso por la búsqueda de la paz estable y duradera en Colombia, porque estamos seguros que ella va a redundar en una mejor justicia para todos los colombianos, que es el objeto de nuestra institución. Por eso, desde el mes de octubre, hemos estado analizando en detalle todas las normas del acuerdo final que tienen que ver o que tocan con la justicia, como es la Jurisdicción Especial para la Paz y otras normas como los conflictos de la tierra. Por el orden que se le dio a esta audiencia, solamente me puedo referir al impacto de estas nuevas organizaciones que trae el Acto Legislativo 01 del 17 con la estructura del Estado que trae la Constitución del 91. En términos generales, después de hacer un análisis, nosotros consideramos que todas estas estructuras son constitucionales. Entendemos que Colombia está en un proceso de transición y que estamos en búsqueda de un bien superior que es la paz, como claramente quedó establecido en las intervenciones de esta mañana y en varias de las sentencias de la Corte Constitucional. Por eso estamos convencidos que el juicio que irá a hacer la Corte Constitucional va a ser mucho más amplio con respecto a la sustitución de la Constitución. Con respecto a esas instituciones, ya los decretos reglamentarios, aunque el acto legislativo solamente se refiere de manera general a qué parte de la estructura del Estado deben estar, ya los decretos que reglamentaron la Comisión de Paz la creó como un ente autónomo, y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos la adscribió a la rama ejecutiva. No está aún el acto legislativo que desarrolla la JEP. La corporación quiere insistir que la JEP se adscriba a la rama judicial, así se respete todo ese diseño sui generis que trae el acto legislativo y que pudimos conocer tanto en el acuerdo final como en el que está hoy objeto de análisis. O sea, como una jurisdicción independiente, transicional, que tiene su propio órgano de gobierno y administración y que se da sus propias normas, pero eso no obsta para que pueda ser parte de la rama judicial. Yo creo que
la estructura del Estado que da la Constitución del 91 es uno de esos ejes también fundamentales de la misma Constitución. Yo creo que debe haber pesos, contrapesos, controles y colaboración armónica. Y la JEP sí que tiene colaboración armónica con muchas de las instituciones que hacen parte de la justicia ordinaria, incluso de organizaciones que ayudan a la justicia, como por ejemplo la Unidad de Restitución de Tierras. Creo que es importante entonces que quede escrita la rama judicial con esa organización sui generis, que no vemos que sea como extraña, puesto que es transicional, aunque pues les confieso nos hubiera gustado que tuviera muchos más elementos de la propia rama judicial. Adicionalmente, eso hace que sus jueces estén sometidos a control, a todas las normas de independencia judicial y todo lo que trae consigo. Adicionalmente, y aquí quiero también coadyuvar a la petición que hizo el fiscal general esta mañana con respecto a la autonomía que tiene la unidad de búsqueda de desaparecidos, que no debe implicar que todas las investigaciones se suspendan, las que lleva la justicia ordinaria, o que las sustituya. Yo creo que ahí debe haber una colaboración armónica en búsqueda del fin superior, que es realmente que haya justicia y que se pueda consolidar la paz. Eso con respecto a la propia estructura del Estado. Con respecto a la tutela, el veto que existe en el acto legislativo lo consideramos que es inconstitucional. Termina conociendo la Corte Constitucional y siendo órgano de cierre, pero previamente le pueden aplicar un veto. Y yo creo que la función de la Corte va tanto en el hecho de poder seleccionar las tutelas a su cargo como poder decidir sobre ellas. Ese aspecto sí creemos que es inconstitucional y que la solución que le da el acto legislativo no es el apropiado. Otro tema que nos está llamando la atención con el acto legislativo es la función que le da desde el acuerdo final y que ratifica el acto legislativo a los propios magistrados de la JEP de darse su propio reglamento, de dar las normas procesales. Ustedes saben que cuando se renegoció el acuerdo, en el acuerdo del Colón, queda claro que los magistrados hacen las normas procesales que se las pasa al gobierno y el gobierno al Congreso, y yo creo que se tenía la ilusión de que eso alcanzara a estar por el fast track. Consideramos que no, por los tiempos que van, no se va a alcanzar a presentar por el fast track, porque pues vamos a tener casi en el mes de noviembre los magistrados, y yo creo que en 2 meses no alcanzan a hacer todas las normas procesales. Pero quisiéramos que el acto legislativo aclarara si la función o la función se agotaría una sola vez cuando presente los magistrados las normas procesales, o si siempre esa función no la va a poder seguir ejerciendo la iniciativa legislativa las otras autoridades que en el Estado tienen muy buenos días puede ser el gobierno o el propio Congreso de la República de manera directa. Sería conveniente, aunque el acto legislativo trae apenas enunciados algunos principios de los procedimientos, que el proyecto de ley estatutaria pudiera desarrollarlos más. El acto legislativo del año pasado tiene presidencia en esto. Sean dados por los mismos magistrados. Gracias, doctor Yepes. Que con esto entonces cerramos el espacio de réplicas y también la sesión de la mañana de esta audiencia. Agradecemos a los panelistas, a los intervenientes, sus aportes al debate, los elementos de juicio que han presentado, que serán tenidos en cuenta por la Corte, y invitamos entonces a reanudar la sesión en la tarde, un poco más tarde en razón a que hemos corrido el espacio, entonces sería 2:15.
de su reglamento y de su organización y de la organización y de gobierno. Entonces, si es así, y esto daría claridad para el proyecto de ley estatutaria, si las normas, si la ley estatutaria puede traer normas sobre el gobierno de la JEP, o si eso hay que dejárselo realmente a los magistrados, como dice el acto legislativo y como dice el acuerdo final. O sea, hay que hacer claridad porque no creemos que no existe. En términos generales, también consideramos, bueno, con respecto a la de las funciones de la Procuraduría, ratificamos o coadyuvamos la petición que hace la Procuraduría con la solución que le da el acto legislativo, que solamente pueden apoyar a las víctimas por petición de los magistrados. Consideramos que eso va en contra de la propia autonomía de la Procuraduría. Esa discusión de la participación de la Procuraduría en los procesos penales es una discusión pendiente. En muchas reformas a la justicia sale el tema, pero nunca se ha resuelto, y yo no creo que sea el momento de resolverlo, y sobre todo para este tipo de procesos donde son de tal significancia para nuestra vida en sociedad y sobre todo para alcanzar la paz. Entonces coadyuvo ahí la petición que hizo la Procuraduría esta mañana. Entonces, con respecto a si estas instituciones están o no acordes con la estructura del Estado, yo creo que sí, porque estamos en una etapa transicional y yo creo que no atenta contra ninguna norma, excepto que ojalá queden adscritas de manera definitiva en alguna de esa estructura actual del Estado colombiano. Les agradezco muchísimo su atención y espero que estas notas sean de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Borrero. Y a continuación, entonces, está prevista la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas, el doctor Juan Carlos Ospina Rendón. Doctor Juan Carlos Ospina Rendón, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en cultura de paz, diálogo intercultural y cohesión social de la Universidad de Barcelona. Es autor del libro La participación de las víctimas en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, publicado en el mes de marzo de 2017. Es coordinador de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas. Buenas tardes, señor presidente, magistrado ponente, señoras magistradas, señores magistrados, acompañantes en el panel, intervinientes. Quisiéramos agradecer la invitación a participar de esta audiencia que versa sobre asuntos de absoluta trascendencia y complejidad y que constituyen un legado relevante para la comunidad internacional. La Comisión Colombiana de Juristas durante 29 años ha promovido la defensa y garantía de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y ha apoyado las soluciones negociadas a los conflictos siempre con garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. De acuerdo con lo anterior, el propósito de esta intervención es presentar a la Corte las razones por las que consideramos que, primero, el diseño institucional incorporado en el Acto Legislativo 01-2017 responde al margen de acción o configuración necesario para la garantía de los derechos de las víctimas y el cumplimiento del derecho internacional y constitucional en la materia. Y segundo, el garantismo constitucional como fundamento de las relaciones construidas en el Estado es la respuesta adecuada para la satisfacción de las necesidades de las víctimas y de la sociedad en general, por lo que los elementos materiales de una reforma constitucional y no solo los criterios formales sobre su impacto al diseño institucional permitirían observar su adecuación a la Carta Superior e incluso su carácter complementario de la misma. La Constitución establece un orden fundamental y un orden marco. Este último debería ser capaz de incorporar todos los aspectos estructurales necesarios para la protección de los derechos, pero es posible que no pueda dar respuesta a la totalidad de los asuntos que se encuentran en el orden fundamental, por lo que es necesario hacer uso del margen de acción que permite la Constitución para adelantar las adecuaciones necesarias con el fin de salvaguardar los principios que soportan el orden jurídico.
De acuerdo con lo anterior, vale la pena tener en cuenta la teoría de los márgenes de acción, pues la Constitución compone un orden fundamental para la garantía y protección de los derechos, pero también un orden marco que fija límites finitos, es decir, que pueden no contener todas las materias plausibles en el ordenamiento jurídico. De esta manera existe la posibilidad de que el orden marco responda a prohibiciones y a órdenes, pero también a lo constitucionalmente posible. Para soportar dicha reflexión consideramos importante tener en cuenta 4 razonamientos. Primero, teniendo en cuenta que el marco jurídico constitucional de implementación y desarrollo de acuerdos de paz en nuestro país se encuentra en construcción, como lo hemos sostenido en otras intervenciones, los análisis en relación con las normas expedidas para tal efecto deben tener en cuenta los principios del orden constitucional que le dan sentido a la estructura del Estado formulada por la Asamblea Nacional Constituyente en el 91 y que permiten la optimización de los diseños institucionales, así como la formulación de reglas o mandatos definitivos aplicables en este momento. Nuestra Constitución es fruto de una situación de cambio hacia la paz, luego de varios procesos de terminación de conflicto, y las consecuencias en ella incorporadas han permitido que el acuerdo final satisfaga un enfoque de ausencia de guerra por un lado y garantía de derechos por el otro, integrando a la Constitución salvaguardas adicionales para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Como varios especialistas han manifestado, la firma de un acuerdo de paz, más allá de implicar el fin del diálogo, da inicio a una etapa aún más compleja que la anterior: atender al pacta sunt servanda. En este sentido, solo la implementación ágil e integral de los términos de un acuerdo reduce netamente la probabilidad de recurrencia del conflicto armado, siendo posible encontrar la necesidad de generar diseños institucionales nuevos y complementarios para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Estos diseños tienen como límite superior los derechos humanos, que constituyen el marco sobre el cual se encuentra soportado nuestro ordenamiento jurídico, pues los diseños institucionales responden a la necesidad de permitir la garantía y protección de los derechos incorporados en la parte dogmática de la Constitución. Segundo, son constitucionalmente posibles aquellas estructuras institucionales que respondan al pilar esencial de la Constitución, que exige el respeto, protección y garantía de los derechos de la sociedad y de las víctimas, señalado por esta Corte en la sentencia C-579-2013 sobre el marco jurídico para la paz frente a una acción pública que interpuso la Comisión Colombiana de Juristas. Sobre este punto es importante mencionar adicionalmente que la Honorable Corte ha mencionado en la sentencia C-828 de 2010 que la necesidad de cumplir con los derechos a la justicia, la verdad y la reparación constituyen un eje fundamental de la lucha contra la impunidad. Bajo la utilización de la teoría de los márgenes de acción recogida por esta corporación, existe la posibilidad de que las normas expedidas para garantizar los derechos de las víctimas en el Acto Legislativo 1 de 2017 busquen complementar o incluso llenar de contenido la institucionalidad incorporada en la Constitución del 91 sin sustituirla. En esa medida, los diseños institucionales para la transición hacen parte del margen de acción epistémico o cognitivo sobre el que se circunscriben las facultades del Congreso de la República para modificar la Constitución, teniendo como límites para un efectivo control de la Corte los derechos incorporados en la misma, los cuales no pueden ser atendidos exclusivamente a través de diseños ordinarios, y el análisis sobre lo que la Constitución ordena y permite, así como lo que no ordena ni permite. Tercero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz constituyen estructuras complejas que han sido formuladas para atender los derechos de las víctimas y en esa medida responder a las obligaciones institucionales, constitucionales e internacionales del Estado frente a aquellos que han sufrido con ocasión del conflicto armado interno. Esto se puede ver de manera clara en los principios y objetivos de estas instituciones incorporados en los primeros 4 artículos del acto legislativo. Un ejemplo de ello es el sistema, que está soportado sobre principios de reconocimiento de las víctimas, verdad sobre lo ocurrido, reconocimiento de responsabilidad, satisfacción de derechos y justicia restaurativa y reparadora. En esa medida, la verdad, la memoria, las garantías de no repetición, la búsqueda, localización, identificación, recuperación y entrega digna de las personas desaparecidas, la justicia y la reparación constituyen derechos que han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales vinculantes para Colombia, como el conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, o los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos,
a obtener justicia y reparación, y a partir de los cuales esta honorable Corte ha protegido intereses de las víctimas del conflicto armado interno. Cuarto, la finalidad de la estructura institucional del sistema responde al cumplimiento de un acuerdo de terminación del conflicto que no solo se concentra en los asuntos que históricamente han sido incluidos en acuerdos de paz, como la dejación de armas, el cese al fuego, la amnistía, entre otros, sino que atiende lo que vemos con muy buenos ojos a las obligaciones internacionales del Estado en relación con los derechos de las víctimas como sujetos de especial protección constitucional y a la aplicación de la justicia a todos los actores del conflicto. De esta manera, siendo el acuerdo final el límite material del uso del procedimiento legislativo especial a que se refiere el acto legislativo 01-2016, sobre el cual transitó la edición del título que se discute en esta audiencia, es importante manifestar que las disposiciones correspondientes al diseño institucional del sistema responden de manera adecuada al contenido de dicho límite. De acuerdo con lo anterior, los derechos deben realizarse en la mayor medida posible, y aún más tratándose de aquellos sobre los que la comunidad internacional ha reconocido importancia prioritaria en procesos de justicia transicional. Es la idea de realización de derechos la que confluye con el garantismo como elemento esencial del Estado constitucional. Dada la existencia de principios y valores que son esenciales y dan soporte al ordenamiento jurídico para la implementación adecuada del acuerdo final, a pesar de la ausencia de reglas, consideramos que la Corte debe adoptar el razonamiento que permita interpretar que a través del acto de la institucionalidad incorporada en el acto legislativo 01-2017 se protege la identidad garantista del texto constitucional. Como lo ha señalado la Corte, para establecerse una determinada reforma a la Constitución es en realidad una sustitución de la misma, es preciso tener en cuenta los principios y valores del ordenamiento constitucional que en su conjunto le dan identidad. Cierro comillas. Esa situación es aplicable en este caso a las disposiciones incorporadas en el mencionado acto legislativo, y es sobre estas que deben tenerse en cuenta los principios que le dan sentido y soporte. Teniendo en cuenta que los principios son mandatos de optimización, es decir, que pueden cumplirse de diferentes maneras de acuerdo con las realidades fácticas y jurídicas, buscando siempre optimizar la mayor medida posible, es necesario considerar que en este caso, que la nueva institucionalidad responde a los derechos de manera directa y efectiva a la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado a través de mecanismos y medidas enfocados en viabilizar, por ejemplo, el derecho a la verdad a través de la Comisión de la verdad sobre el paradero y las razones de la desaparición de sus familiares y la justicia restaurativa para el beneficio de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bajo este escenario es necesario considerar tres asuntos. Primero, la Constitución no contiene reglas sobre lo que exactamente debe hacerse para garantizar la convivencia pacífica o el derecho a la paz, por lo que la fijación de instituciones responde al margen amplio de configuración del Estado en un contexto de transición, de acuerdo con los principios del mismo que han de garantizar, además de los derechos, que estos se harán efectivos con dichas medidas. En ese sentido, esta es la oportunidad para que la Honorable Corte desarrolle el núcleo esencial del derecho a la paz, teniendo como fundamento el contexto de transición que se atraviesa y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Segundo, el diseño y promoción de los derechos, así como los instrumentos para su protección, responden al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que al ser fundantes del ordenamiento constitucional no pueden entrar en contradicción con asuntos de diseño institucional, siempre y cuando éste pueda producir de manera clara la protección de los derechos fundamentales. Tercero, la Constitución del 91 incorpora una estructura de Estado que pretende responder a la garantía y protección de los derechos humanos. Sin embargo, como toda norma jurídica, esta no puede agotar todas las facetas posibles de evolución de la sociedad o todas las medidas necesarias para tal protección. Por eso, el poder de reforma es una posibilidad real en nuestro ordenamiento constitucional, siempre y cuando la misma responda a los requisitos de procedimiento y competencia que le establecen límites y, como en este caso, a los pilares esenciales del Estado Social de Derecho, como es el respeto, la protección y la garantía de los derechos de la sociedad y de las víctimas. De acuerdo con lo anterior, la validez de la reforma constitucional no está marcada solamente en la conformidad con el procedimiento de producción, sino en la coherencia con los principios sustanciales que fueron incorporados en la Carta, objeto fundamental por el constituyente primario y que han sido objeto de interpretación por esta honorable Corte, como los que soportan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Así las cosas, se podrán considerar razonablemente observaciones u objeciones al diseño institucional concebido para la garantía de los derechos,
en un escenario complejo de transición y fin del conflicto armado, como las que varios intervinientes en la mañana de hoy y en la tarde lo han hecho. Pero tanto la construcción que hoy tenemos como la que podría derivar de tales observaciones se encuentra bajo la idea del margen de acción constitucional, teniendo en cuenta que la estructura ordinaria no podría atender a las necesidades surgidas del contexto de transición por ser excepcional ni a las realidades que en él se van edificando. De acuerdo con lo expuesto, el juicio de adelantar por la Corte en relación con la nueva institucionalidad ha de tener en cuenta la realidad que vive nuestra sociedad, la proporcionalidad de las medidas incorporadas y la realización de los principios constitucionales, de forma que se hagan efectivos los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Cualquier juicio racional carecería de validez si no media una relación con la realidad. Algunas de las conclusiones que extraemos de la intervención que presentamos pueden ser: 1. La Constitución contiene un orden marco que no agota todos los temas objeto de debate en el Estado, por lo que se requiere hacer uso de la doctrina del margen de acción que permite la realización de diseños institucionales que permitan la garantía de los derechos de la población y en este caso de las víctimas del conflicto armado interno. 2. Los diseños institucionales deben responder a la garantía de los derechos incorporados en la Constitución, siendo este su límite material, por lo que en este caso no estamos frente a una sustitución de algún pilar esencial de la Constitución, sino por el contrario frente al desarrollo y salvaguarda del eje esencial de la Constitución que exige el respeto, la protección y la garantía de los derechos. A pesar de tener posibilidades de mejora, como cualquier obra humana, el sistema y las instituciones creadas en él responden de manera adecuada a los estándares constitucionales e internacionales vinculantes para Colombia sobre la materia, por lo que su impacto en la Constitución es positivo. Para terminar, quisiera hacer referencia, dado que quedaron algunos segundos, a un elemento que plantearemos de forma más extensa en la intervención ciudadana que presentaremos en este expediente, y está relacionado con la posibilidad de que la Corte efectúe un test de efectividad en relación con algunas disposiciones incorporadas en el capítulo 7 del acto legislativo relacionado con el tratamiento de agentes de Estado. De esta manera debería evaluarse si dichas disposiciones carecen de sentido de generalidad, como lo consideramos, lo cual sería un indicio del carácter sustitutivo de la Constitución. En esa medida, tal y como lo ha señalado la Corte en las sentencias C-1052 y C-249-2012, debería declararse el carácter ad hoc de las disposiciones incorporadas en los artículos transitorios 22, 23 y 24, que impiden, por ejemplo, la aplicación del derecho penal internacional para la calificación de las conductas de agentes de Estado, modifican la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para estos e incluso modifican el concepto de responsabilidad de mando establecido en el derecho internacional con base en la mencionada exclusión de aplicación del derecho penal internacional. Solo para que los agentes y no los demás combatientes pues vulneran el principio de generalidad y universalidad que deben tener las normas constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ospina y le damos la palabra al doctor Andrés Molano del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Doctor Andrés Molano Rojas, abogado de la Universidad del Rosario y licenciado en Historia y Filosofía de la Universidad Santo Tomás. Actualmente director e investigador principal del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Señor presidente, honorables magistrados, gracias en nombre del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y de las distintas organizaciones y actores de la sociedad civil que junto con el instituto han venido haciendo un seguimiento y una observación permanente, preocupada y cuidadosa de todo el proceso de implementación normativa del acuerdo final para la terminación del conflicto. En el curso de esas deliberaciones hemos reconocido, como toda la sociedad colombiana, en la justicia transicional un instrumento extraordinario y excepcional llamado a allanar el camino de la construcción de la paz y el restablecimiento de la convivencia política con base en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero además, en un contexto como el colombiano, nos parece que la justicia transicional debe tener el potencial
de contribuir efectivamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la legitimidad, la credibilidad y la respetabilidad de las instituciones, por lo cual su objeto no se agota, como pudiera serlo acaso en otros contextos, en la simple aplicación de un ius post bellum. En atención a la invitación efectuada por la Honorable Corte Constitucional y de cara al proceso de revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 1 de 2017, el Instituto de Ciencia Política, con el apoyo de la Universidad EAFIT y la Fundación Pro Antioquia, quisieran compartir con los honorables magistrados las siguientes consideraciones. Para empezar, el preámbulo de la Constitución Política de 1991 establece que una de las finalidades del pacto social encarnado en la Constitución es asegurar la convivencia y la paz, así como la justicia. Y otras disposiciones constitucionales, por supuesto, se hacen eco de ello, como el artículo 2 y, por supuesto, el artículo 22, que tenemos precisamente ahora la oportunidad de concretar y proyectar hacia el futuro. En ese sentido, es evidente que existe en la parte dogmática de la Constitución el espacio suficiente para poner en funcionamiento el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en la medida, además, en que este fue de alguna manera ya constitucionalizado por el marco jurídico para la paz, que abrió la puerta a la adopción de este tipo de instrumentos. El Acto Legislativo 01 de 2017, que concreta definitivamente este mandato constitucional al poner en marcha el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es en ese sentido congruente en cuanto a sus aspiraciones y a los ideales que lo inspiran, pero por supuesto enfrentará desafíos concretos a medida que se vaya aplicando sobre el terreno y que deberían ser anticipados y, de ser posible, prevenidos no solamente por el legislador, sino también por la Corte Constitucional a la hora de buscar la mejor fórmula para asegurar la plena concordancia del instrumento con la Constitución. Queremos manifestar nuestras observaciones alrededor de 3 puntos específicos relacionados con el engranaje de la justicia especial para la paz en la arquitectura institucional del Estado colombiano. El primero de ellos tiene que ver con la competencia prevalente y exclusiva de la JEP, que implica que la misma asumirá el conocimiento de todos los procesos penales, disciplinarios o administrativos abiertos por conductas relacionadas con el conflicto, como lo establece el artículo 6 constitucional transitorio. Asimismo, su condición de órgano de cierre jurisdiccional implica que las providencias judiciales que profiera harán tránsito a cosa juzgada. Dichas características de la JEP generarán como efecto práctico la consiguiente pérdida definitiva de competencia por parte de las autoridades judiciales y administrativas ordinarias para investigar, juzgar o sancionar a todos aquellos individuos que hayan incurrido en hechos ilícitos relacionados con el conflicto que la jurisdicción considere relevantes según la estrategia de priorización y selección que la misma establezca. Es en ese punto en el que nos parece que hay que subrayar algunas consideraciones. Aun cuando el efecto práctico descrito es inherente a toda justicia de transición, pues contribuye a garantizar la clausura definitiva de toda responsabilidad jurídica derivada del conflicto, de lo anterior se infiere la importancia de que los criterios que se establezcan para delimitar el universo de conductas que se considerarán relacionadas con el conflicto sean restrictivos y no laxos, pues de lo contrario la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz resultaría excesivamente amplia, lo cual podría traer como consecuencia no solo la inviabilidad práctica de funcionamiento de dicha jurisdicción, sino el vaciamiento de las competencias constitucionales de las restantes jurisdicciones y autoridades del Estado. Segundo, la competencia de la Corte Constitucional en materia de acción de tutela. Si bien es un hecho positivo que, de acuerdo con el artículo 8 constitucional transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, será procedente interponer acciones de tutela contra las decisiones de los distintos órganos judiciales que conformarán la JEP cuando sus acciones u omisiones vulneren derechos fundamentales, y en especial cuando las providencias que profieran constituyan vías de hecho que atenten contra el derecho fundamental al debido proceso, resulta problemático el proceso extremadamente complejo que establece la norma para la revisión de los fallos de tutela
tutela por parte de la Corte Constitucional, así como las limitadas facultades que tendrá la Corte al proferir sus sentencias de revisión. Así, abro comillas, la decisión sobre la selección del fallo a revisar en tutela será adoptada por una sala conformada por 2 magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y 2 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los 4 magistrados votan a favor de la selección. La sentencia de revisión deberá ser proferida por la sala plena de la Corte y no por alguna de sus salas de revisión, y en todo caso, en el evento de que aquella decida amparar el derecho fundamental respectivo, la misma no podrá invalidar o dejar sin efectos jurídicos la providencia emitida por el órgano de la JEP, sino que deberá remitir la sentencia al Tribunal para la Paz para que éste adopte por sí mismo y a su propia discreción la decisión correspondiente con el fin de proteger el derecho fundamental conculcado. Las reglas previstas en el Acto Legislativo 1 de 2017, antes mencionadas, sujetan el ejercicio de las competencias propias de la Corte Constitucional a una suerte de derecho de veto de facto por parte de los magistrados de la JEP que formen parte de la sala de selección. En ese sentido, la jurisdicción constitucional queda subordinada a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual ciertamente subvierte la sustancia de la Constitución política que confía a la Corte Constitucional la guardia de la integridad de la supremacía de la Constitución, tal como se dispone en el artículo 241. Tercero, elaboración de normas procesales por parte de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. En consonancia con el numeral 46 del apartado 5.1.2 del nuevo acuerdo final, el artículo 12 constitucional transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que serán los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz los encargados de elaborar las normas procesales que regirán su funcionamiento y que el Gobierno Nacional deberá presentar ante el Congreso para su posterior debate y aprobación parlamentaria. No obstante, tal facultad resulta problemática, pues parece lesionar, siquiera levemente, el principio constitucional de separación de poderes, teniendo en cuenta que los jueces, incluidos los que pertenezcan a una jurisdicción de transición, no deberían incidir en la elaboración de las normas procesales, no puramente reglamentarias, que luego aplicarán en el ejercicio de sus funciones. Dicho lo anterior, quisiéramos añadir simplemente un comentario sobre el derecho a la reparación material. El artículo transitorio 18 del Acto Legislativo 1 de 2017 peca por cortedad en el reconocimiento del derecho a la reparación material a las víctimas por parte de las FARC, desconociendo incluso lo contemplado en el acuerdo final sobre la materia. Así, el punto 5 del acuerdo final dispone, por su parte, en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, las FARC-EP como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Conforme a lo establecido en este acuerdo, las FARC-EP procederán a la reparación material de las víctimas con los bienes y activos antes mencionados en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de los recursos de guerra. Fin de la cita. Por lo tanto, la reparación integral a la que hace alusión el precitado artículo del acto legislativo debería ser interpretada de la manera que mejor cobije a las víctimas para garantizar la adecuada y efectiva protección de sus derechos constitucionales y con arreglo a los parámetros internacionales aplicables por razón de los compromisos adquiridos por Colombia bajo el derecho internacional. Señores magistrados, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrés Molano y le damos la palabra al profesor Juan Carlos Lancheros. Doctor Juan Carlos Lancheros Gámez, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en la Universidad de Alicante, profesor de Derecho de la Universidad de La Sabana y de la Pontificia Universidad Javeriana, director de la Fundación Derecho Justo. Señor presidente de la Corte Constitucional, honorables magistrados, ciudadanos. Las conclusiones de esta intervención se refieren exclusivamente al aspecto que ha solicitado la Corte, la estructura institucional creada por el acto legislativo. Así las cosas, el control constitucional de los actos legislativos plantea en sí mismo un debate sobre el parámetro de constitucionalidad que utiliza la Corte. Este debate, hasta ahora, se ha concentrado en el famoso test de sustitución, el cual tiene como ejes axiales, primero,
La premisa mayor que recoge los principios fundamentales del modelo constitucional vigente que se estiman en peligro por la reforma, principios que a mi juicio son supraconstitucionales. Y segundo, las reglas que surgen como resultado de este test, al confrontar esos principios con el acto reformatorio de la Constitución, reglas que a mi juicio también resultan supraconstitucionales. Alrededor de estas dos ideas voy a articular mi exposición, a ver si logro ser convincente. Todos los que estamos aquí sabemos que el argumento de los vicios de competencia por sustitución de la Constitución, en particular de la sustitución parcial, encierra en sí mismo una falacia, un giro argumentativo que permite en la práctica, aunque la Corte no lo haya reconocido de forma expresa, una revisión material e incluso de conveniencia del texto del acto reformatorio de la Constitución que se revisa. Más allá de las razones que lo justifican, en particular de aquellas que pretenden prevenir un fraude a la Constitución, lo que surge de estos dos elementos axiales es que, en este caso, la propia Corte Constitucional tendrá nuevamente la oportunidad de crear o de identificar nuevos parámetros o reglas supraconstitucionales frente a las cuales se ha de juzgar este acto legislativo. Y digo esto porque los precedentes constitucionales que conocemos hasta hoy, no resultan pertinentes al presente caso. Ninguno tiene como objeto el análisis de actos legislativos que constitucionalizan contenidos sustanciales del acuerdo final, y ninguno se ha expedido luego de la dejación de armas de las FARC. En efecto, ninguno de ellos resuelve si el Congreso de la República puede constitucionalizar o no, en cumplimiento del acuerdo final, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en los términos precisos en los que fueron acordados en el acuerdo final, así como establecer las reglas de composición, funcionamiento y demás consecuencias jurídicas derivadas de ellas. Este punto es relevante. ¿Por qué? Porque lo que aquí se está juzgando es lo que debía haber pactado el Gobierno Nacional en la negociación del acuerdo final y cómo lo debería haber planteado o plasmado el Congreso de la República hace unos meses. Y este es un aspecto que no debe pasarse a la ligera. Nos encontramos ante una definición a posteriori de estas reglas por parte de la Corte Constitucional, que definirá de manera retroactiva lo que debía haber hecho el Gobierno. Señores magistrados, con todo respeto, a mi juicio esta aplicación retroactiva del precedente es sombría en el presente caso, pero en particular en aquellos aspectos que se ajustan en un todo pactado al acuerdo final. Y lo es porque pronunciarse de fondo sobre lo que el Gobierno Nacional debía o no haber hecho supone asumir un rol activo en la negociación del acuerdo, cuando esta negociación ya terminó. La Corte debe ser consciente de las consecuencias que supone asumir este rol en la definición de los términos del acuerdo, cuando ya este acuerdo ha iniciado su ejecución. En efecto, el control constitucional del acto legislativo 1 ofrece al menos dos puntos más que merecen total atención. Así, el primer reto que tiene la Corte es definir su posición frente a la constitucionalización del acuerdo final a través de estos actos legislativos y dejar en claro las distintas rutas a seguir si los ajustes que ello supone resultan ser estructurales y además insostenibles a la luz del actual ordenamiento constitucional. Y no solamente porque restan prácticamente 6 meses más de vigencia al procedimiento legislativo especial del Fast Track, sino porque debe definir con claridad cuál es el test que utilizará al momento de evaluar las restantes reformas constitucionales que se tramiten. ¿Para qué? Para que el Gobierno y el Congreso puedan hacer los ajustes que correspondan. En este orden de ideas, el segundo reto que resulta perentorio resolver es que la Corte Constitucional debe definir el alcance del aval que decidió dar a la referendación política que hizo el Congreso de la República a la negociación del acuerdo. En desarrollo de este aval, la Corte permitió o habilitó al Congreso de la República la implementación del acuerdo. Reitero, la Corte Constitucional permitió o habilitó al Congreso de la República la implementación del acuerdo. Sin embargo,
haber reconocido el valor político de la referendación popular indirecta que hizo el Congreso de la República, sin haber advertido si el mismo condicionaba lo acordado al control constitucional de las reformas constitucionales que incorporaron sus textos al ordenamiento interno, fue un error. ¿Por qué? Porque al no hacerlo, la Corte Constitucional permitió que se iniciara la ejecución del acuerdo final, afianzando en el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, las FARC-EP y los demás actores de la sociedad civil una suerte de confianza legítima sobre su validez. Así que no tiene presentación aceptar que el Congreso refrendara políticamente un acuerdo y luego controvertir constitucionalmente los actos legislativos, leyes y decretos legislativos que los incorporaran en el ordenamiento jurídico. Con base en lo anterior, ¿tiene algún sentido revisar el texto de los actos legislativos expedidos cuando ellos corresponden, son idénticos al texto del acuerdo? A mi juicio, ninguno. Hacerlo es convertir a la Corte Constitucional, insisto, en un nuevo actor de la negociación que ya terminó. Así, debe definirse si en el control de constitucionalidad la Corte debe limitarse a verificar si las normas a controlar se ajustan o no al acuerdo que bajo estas circunstancias adquiriría así un valor supraconstitucional y se integran a la premisa mayor del juicio o del test de sustitución, lo que habíamos hablado. La otra opción, por supuesto que es posible, si este camino es desechado, es que la Corte manifieste que su aval a la refrendación no tuvo efecto jurídico alguno y por lo tanto se deben mantener como parámetro de constitucionalidad los mismos principios que ordinariamente utiliza para evaluar las reformas constitucionales. De este modo, el acuerdo final sería modificable por la vía jurisprudencial, declarando inexequibles o condicionando la vigencia de las disposiciones del acto legislativo que contraríen esta premisa mayor. En este orden de ideas, la arquitectura de la JEP tendría que ser definida nuevamente con todo lo que ello supone. Si la Corte llegara a actuar de este modo, abrirá la puerta para que futuros gobiernos o congresos modifiquen el acuerdo final, porque implícitamente estará declarando que este Congreso en la práctica puede apartarse del acuerdo y que por lo tanto puede no implementarlo, implementarlo parcialmente, implementarlo totalmente o modificarlo, porque acepta que el proceso de negociación siempre puede abrirse. Esto va a ser clave, señores magistrados, en los próximos 3 periodos presidenciales a la luz del Acto Legislativo 2 de 2017. Así las cosas, la invitación es a que la Corte Constitucional interprete el alcance del artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2017, según el cual los contenidos del acuerdo final, que corresponden a las normas de DIH o de derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos con los anteriores, son obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y de validez de las normas de implementación y desarrollo del acuerdo final. De este modo, de una vez por todas, podremos saber cuál es el rol jurídico que cumple el acuerdo final frente a la Constitución, porque estamos en mora, y también cuál es el grado de independencia que tiene el Congreso de la República frente a la implementación de los acuerdos, incluso para mejorarlos o modificarlos cuando las circunstancias recomienden hacerlo. Me he referido a las normas que constitucionalizan el acuerdo final. Paso a ocuparme la libertad que tiene el Congreso para desarrollar las normas del acuerdo. En relación con ellas, el test aplicable, a mi juicio, debe ser el mismo que se usa tradicionalmente, pero en la premisa mayor, en este caso, deben incorporarse los principios que surgen de las normas del acuerdo que se han constitucionalizado. En ese sentido, no basta seguir afirmando que la eficacia del acuerdo es instrumental, que solo sirve como parámetro para determinar qué proyectos se pueden tramitar o no por el fast track. Lo que se espera, en el fondo, es otra cosa, que la Corte defina hasta dónde puede ir el Congreso de la República, presente y futuro, en la interpretación del acuerdo final. La conclusión de esta intervención es simple. El impacto del diseño institucional en la estructura del Estado y los principios en que ésta se sustenta depende entonces de cuáles son los principios que la Corte Constitucional tome en consideración como aquellos que sostienen esta estructura del Estado, la premisa mayor. En particular, porque a mi juicio, los principios que soportan la estructura no son solamente los de igualdad, separación de poderes o de participación ciudadana, que ya frente a los que la Corte se ha referido, sino fundamentalmente para este caso los de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se deben articular en función de las víctimas del conflicto, pasadas, presentes y futuras, y del derecho a la paz, pero también, adicionalmente, de los derechos de participación en política de las FARC, a los que han accedido en ejecución del acuerdo final. Ningún Estado, está en la obligación de hacer la guerra,
Y tampoco hay un grupo armado ilegal que lo haya combatido que se comprometa a dejar las armas sin que a cambio pueda participar en política. La Corte así debe definir, en este orden de ideas, la vigencia del precedente contenido en la sentencia C-577 del 2014, en la que afirmó que para participar en política se requería no tener condenas penales pendientes, dejar las armas, reconocer la responsabilidad, contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, liberar a los secuestrados y desvincular a los menores de edad reclutados que se encontraban en poder de ese grupo armado. Eso para participar en política. Toda la estructura de la JEP, con jueces, con periodos superiores a 8 años, las amplias facultades reglamentarias de su instancia de gobierno, su régimen legal preferente, propio y autónomo, que incluye la decisión de separarla de la rama judicial, su duración aparentemente definida pero ilimitada en lo que tiene que ver con la sección de estabilidad y eficacia, el establecimiento de una Secretaría Ejecutiva que desplaza al Consejo Superior de la Judicatura y un montón de cosas más. Por supuesto que altera las condiciones ordinarias, por supuesto que altera el statu quo, es decir, las condiciones en que ordinariamente funcionan las otras ramas del poder. Y justamente si tomáramos como precedentes existentes, así como las reglas jurisprudenciales ampliadas contenidas en ellas, y los interpretáramos de una forma medianamente razonable, el acto legislativo debería ser declarado contrario a la Constitución. No obstante, apelo aquí a la excepcionalidad. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a que esto se pactara de esta manera? ¿La intención de burlar la Constitución? ¿De hacerle fraude? Quiero creer que fue la idea de capitalizar las lecciones aprendidas, de no repetir los errores del pasado, la desconfianza frente a la institucionalidad existente, pero en particular la situación excepcional que puede permitir la desarticulación de una organización ilegal armada que luchó contra el Estado colombiano por más de 50 años y que ha entregado más de 7.000 armas y ha dejado fuera del conflicto hasta ahora a más de 7.000 combatientes. Si esta estructura institucional y su definición hicieron parte de la negociación, mi pregunta ¿es realmente el rol de la Corte llenar estos vacíos o corregir las imprecisiones de los negociadores? Debe sopesarse lo que se ha logrado y lo que se puede evitar, pero también justo eso, la garantía de no repetición debe hacer e inspirar que esta excepcionalidad sea clara para que esta justicia sea realmente eficaz. El debate sobre la estructura del Estado en el posconflicto con las FARC-EP, más que un debate jurídico, es un debate político que tiene que ver con la bondad o conveniencia de las instituciones y de las negociaciones. Hay que sincerar el discurso y no eludir más los debates de fondo, porque hacerlo genera dilemas irresolubles. No saben lo que es desde el gobierno redactar un acto legislativo o un proyecto de ley sin saber a ciencia cierta qué es lo que va a decir la Corte Constitucional. Eso debe acabar. Pido respetuosamente actitud constitucional, pido una Corte que establezca con claridad los límites de su propia competencia en aras de la seguridad jurídica y que pueda definir aquellos casos en los que definitivamente debe intervenir. El concepto de la sustitución de la Constitución debe dejar de ser el cajón desastre al cual se acude para ajustar aquello que no nos gusta. Y aunque en este acuerdo son bastante las cosas que a mí particularmente no me satisfacen, coloquialmente, demasiados sapos los que hay que tragarse por sacar a esas 7.000 personas del conflicto y al pueblo colombiano de él. Son ellas y las víctimas las que se han evitado, las víctimas que hemos evitado y que se evitarán, las que justifican este acto legislativo. Decir que este acto legislativo, en lo que tiene que ver específicamente con la estructura estatal que propone, decir que es un fraude la Carta Política, no tiene sentido. Mucho menos cuando el acuerdo final estableció expresamente lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer para permitir la desaparición de las FARC como organización armada, y mucho menos cuando la propia Corte Constitucional avaló esta refrendación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Lancheros, y le damos a continuación entonces la palabra al profesor Elliot Parra Ávila. Doctor Elliot Parra Ávila, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, docente universitario, entre otras, en las cátedras correspondientes a las asignaturas de Justicia Transicional, Derecho Internacional Humanitario y Teoría del Estado y la Constitución.
Buenas tardes, le agradezco mucho la invitación a la Corte Constitucional, a esta audiencia y en especial al señor presidente. En la mañana de hoy ha sido expuesto por colegas todo el tema que tiene que ver con la posibilidad del control que hace la Corte sobre este acto legislativo. Por eso yo me limitaré a exponer algunas ideas acerca de la incorporación del acuerdo en el sistema de fuentes de colombiano. Dicho de otra manera, el acto legislativo 1 es transitorio, sus artículos son transitorios, van a ocupar un lugar de igual jerarquía a la Constitución que está actualmente vigente. Entonces, la pregunta es, la llegada de este conjunto de normas a las normas ya vigentes, ¿qué tan traumático puede llegar a ser o no? En ese sentido, hay algunos detalles en el texto del acuerdo, del acto legislativo, que podían generar antinomias, y esas antinomias, como consecuencia, podrían terminar afectando el sistema de competencias de los diferentes órganos del Estado colombiano que están actualmente vigentes. Yo me limitaré en esta exposición a señalar 9 posibles conflictos normativos que los propios artículos del Acto Legislativo 1 del 2017 podrían tener con normas ya vigentes de la Constitución colombiana actual. El primero de ellos es el artículo transitorio quinto del Acto Legislativo. Dice que la JEP podrá adoptar sus resoluciones o sentencias basándose en el Código Penal colombiano y o en las normas de derecho internacional de los derechos humanos, DIDH, del DIH, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. Bien, el inconveniente que podría llegar a surgir y que espero que la Honorable Corte considere a la hora de tomar su decisión es el hecho de que, según el artículo 93 vigente, cuando hablamos de incorporación de normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos, del DIH o del Derecho Internacional Penal, estamos hablando de normas que tienen que haber sido ratificadas por el Congreso y ratificadas por Colombia, literalmente dice allí. Entonces la pregunta es, ¿estamos estableciendo un sistema de integración ampliada del sistema de fuentes de manera tal que la JEP pueda emplear cualquier norma del derecho internacional para utilizarla en decisiones que toman el sistema interno colombiano con consecuencias prácticas sin que ese sistema o esas normas que integran el sistema o vayan a integrar el sistema hayan sido ratificadas por el Congreso de Colombia? Y si no han sido ratificadas por el Congreso de Colombia, pues tendríamos la siguiente consecuencia directa. No ha habido la oportunidad de que la Honorable Corte haga el examen acerca de la ley que incorpora ese tipo de normas al derecho colombiano. Esa era la primera. La segunda tiene que ver con la particularidad de las normas constitucionales que ya había señalado el colega de la corporación. Y es el artículo transitorio quinto en su parágrafo 1, que pues habla de una categoría jurídica que en mi sentir es nueva para el derecho colombiano, y es la que se refiere a las personas que hayan ejercido la presidencia de la República. Esta norma, pues todos sabemos, por simple cultura general, está hablando de 6 ciudadanos de nuestro país en particular y de nadie más. No obstante, no estamos hablando de conductas relacionadas con la presidencia, sino con el hecho de que alguien haya sido presidente. Y aquí no hay ninguna aclaración en el parágrafo 1 acerca de si lo que se termine determinando o estableciendo o identificando tiene que ver con conductas que la persona que ha ocupado la presidencia de la República haya ejecutado antes de haber sido presidente o después. Entonces, es un punto interesante. ¿Por qué? Porque en este momento en Colombia tenemos un sistema institucional que ya se encarga de este tipo de asuntos, que es el sistema conformado entre Cámara y Senado, por un lado, y por el otro lado, la Comisión de Aforados, que en este momento pues, sigue vigente. El tercer punto, o el tercer asunto, también ha sido señalado anteriormente por alguno de los intervinientes, tiene que ver con el artículo transitorio sexto, que habla de una forma excesivamente amplia de que el sistema que se está estableciendo prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas. La pregunta sería al revés, ¿qué actuación de las que pueden suceder dentro del sistema normativo colombiano y sus autoridades está por fuera de la categoría penal, disciplinaria o administrativa? Tal vez algunas civiles, pero pues ya hemos visto o ya veremos más adelante que también se habla de ellas. Entonces, hay allí un problema, y es un problema de carácter práctico. Estamos claros en el sentido de que lo fiscal, entendido por investigaciones fiscales por parte de la Contraloría, entra en la categoría administrativo,
no es para entrar en un debate de abogados, porque esto digamos que es bastante claro. La pregunta es, ¿cómo quedó redactado? Da lugar a varias interpretaciones y al final la gestión de estas normas va a estar en manos de operadores del sistema, pueden ser abogados interesados o no, que le pueden plantear este tipo de problemas a la jurisdicción. Máxime si el transitorio 16 habla de los terceros. Entonces, si usted junta el 16 con el 6, puede haber casos prácticos como de personas que han sido, se les ha establecido la responsabilidad en materia fiscal, tal vez ya hayan hecho la devolución de algunos dineros o han hecho el pago de algún tipo de sanción y se acogen a la JEP. ¿Qué va a pasar allí? Si hay prevalencia, ¿se les devuelve lo devuelto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la categoría jurídica de esos recursos que han tenido que devolver en caso de que se les haya demostrado la responsabilidad en su momento y hayan pagado algún tipo de suma? Porque además el artículo 6 habla de sanciones pecuniarias. El cuarto asunto que les quería señalar es una cosa muy sencilla, que por tanto pues vale la pena que sea considerada y dejada de antemano claro. El artículo transitorio 7º habla de la unidad de investigación y acusación y dice que realizará las investigaciones correspondientes y adelantará el ejercicio de la acción penal ante el tribunal. Eso está bastante claro. Luego dice que esa unidad puede solicitar la colaboración de la Fiscalía y puede suscribir con la Fiscalía convenios. Puede, no debe. Entonces la gran pregunta es, ¿tiene o no tiene la unidad funciones de policía judicial? Es una pregunta que vale la pena dejar clara porque entonces estaríamos involucrándonos con funciones que tienen otros órganos vigentes hoy en el ordenamiento jurídico, pues como la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación con su cuerpo técnico de investigaciones. El quinto punto tiene que ver con una claridad conceptual del mismo artículo 7º, relacionado con el estatus de los juristas extranjeros en las diferentes instancias. La redacción de los dos parágrafos, los dos incisos, discúlpenme, a los que se refiere el acto legislativo en este tema, es disímil. Cuando estamos hablando del tribunal, dice que además se contará con 4 juristas expertos extranjeros que intervendrán, así nomás, punto seguido. Y luego dice que excepcionalmente a solicitud de los sujetos podrán intervenir en calidad de amicus curiae, etcétera. Pero no queda claro si la única forma de intervención que tendrán esos magistrados extranjeros es la de amicus curiae. Es mucho más clara la descripción relacionada con los extranjeros en las salas de reconocimiento de verdad. Porque simplemente dice, se contará con 6 juristas expertos extranjeros, punto, no dice que intervendrán. Y vuelve y explica la misma mecánica. Más allá de la crítica a la técnica normativa que se empleó, sería interesante dejar claro cuál es el alcance de intervenir. Máxime si aquí hay un problema, tal como está diseñado institucionalmente el acto legislativo, nos puede llevar, no tiene que llevarnos, pero tal como está diseñado nos puede llevar a jueces pluripersonales pares. Es decir, puede suceder que no tengamos salas y tribunales con un número par de personas. Entonces ahí sí surgen otros problemas que harán más importante la necesidad de aclaración del rol de los juristas extranjeros en el nuevo, digamos, en el nuevo diseño de transición. Respecto a algo que ya habían mencionado, tanto el representante de la Corporación de Excelencia de la Justicia como el representante del colectivo, hay algo relacionado con el problema del diseño institucional para dejar en la práctica sin posibilidades reales de acción a la Corte Constitucional. No me refiero únicamente a la acción de tutela, sino que también me refiero al artículo 9º transitorio que habla de los conflictos de competencia y cómo se resuelven. La forma en que está diseñado básicamente da a entender de que no hay posibilidad de que los magistrados que envíe a esas salas incidentales de decisión la Corte Constitucional puedan hacer valer su criterio, porque en todo caso el criterio es paritario. Una vez más tenemos un juez plural de número paritario. Y si no hay acuerdo, es decir, si hay empate, prevalece la posición de un funcionario de la JEP. Es decir, que están dejando a la Corte Constitucional sin su función de árbitro de los conflictos de competencia entre jurisdicciones. Pero hay algo aún más dramático, y es que cuando tiene que ver el conflicto con la Jurisdicción Especial Indígena, ni siquiera participa la Corte Constitucional y se le deja la interlocución a la JEP. Entonces, la Corte inclusive en estos asuntos pierde la competencia
Y se pueden dar cosas muy interesantes, es como que no pueda defender ni siquiera en la paritaria de las otras jurisdicciones, ni pueda hacer nada respecto de lo que pasa entre la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena. Ese era el sexto asunto que quería señalar. El séptimo tiene que ver con los artículos 18 transitorio y 26 transitorio, en los que se habla de las amnistías y los indultos, y en el otro se habla de la exclusión de acción de repetición y llamamiento en garantía para miembros de la fuerza pública. En este caso tenemos un problema respecto de la competencia del Congreso para la reparación de las víctimas en caso de que se les excluya de responsabilidad a los beneficiarios de amnistías e indultos, es decir, del artículo 150 numeral 7 de la Constitución. La pregunta es esta: si el acto legislativo ha llevado a la categoría de ley estatutaria la reglamentación de casi todos los detalles de este diseño institucional, la pregunta es si la consagración de las posibilidades de reparación o de indemnización de estas víctimas deban estar también en una norma estatutaria o si van a estar en una norma estatutaria. No obstante, la Constitución no dice que esa norma deba ser estatutaria, pero la pregunta es: ¿y qué pasa si a las víctimas el acto legislativo 1 les ha dicho que no tienen la posibilidad de acudir a un tipo de acción para reclamar la indemnización? Esto es simplemente un desarrollo lógico de lo que ya está vigente sobre el fenómeno de los eximidos de responsabilidad civil, a los cuales debe pues, entonces reparar el Estado, donde dice bajo qué condiciones sucederá. Si ustedes leen el acto legislativo, dice que las personas que se acojan a la JEP deberán concurrir y colaborar en que esto sea resuelto. Pero eso, concurrir y colaborar, son verbos que muestran pues una necesidad de que la gente muestre una conducta que ayude y tal, pues, pensando en las víctimas, no se ve una garantía fuerte. El penúltimo punto es el artículo transitorio 19, sobre la extradición. Ahí hay unas reglamentaciones muy claras sobre las prohibiciones de extraditar, pero sucede y pasa que en este momento está vigente el artículo 93 de la Constitución colombiana, en el cual Colombia no solamente abrió la puerta a reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional, sino que además la ha reconocido. Y dentro de los compromisos que Colombia ha adquirido ante la Corte Penal Internacional está el de llevar a la Corte o a la presencia de la Corte a las personas que la Corte así requiera. Entonces la pregunta es: ¿el artículo transitorio 19 constituye una excepción a los compromisos que el Estado colombiano, y no un órgano en particular, porque el tratado es un acto jurídico complejo en el que participó el gobierno, el Congreso en su momento y la Honorable Corte en su momento, que ha adquirido Colombia respecto de la Corte Penal Internacional y sus obligaciones para con ese tribunal? Es un problema de ajuste entre unas normas que ya están y una norma que recién llega. Finalmente, quisiera hablarles del artículo 27 transitorio. El artículo 27 transitorio dice dice así, lo cito textualmente: prevalencia del acuerdo final en caso de que con posterioridad a la aprobación del presente acto legislativo se aprobaran leyes o normas, y no aclara de qué rango, que al otorgar tratamientos diferenciados a agentes del Estado, etcétera, etcétera, y al final dice que en todo caso el Tribunal Especial para la Paz ejercerá su jurisdicción preferente en las materias de su competencia conforme al presente acto legislativo. Si se hubiera limitado a decir leyes, sería bastante claro. Si hubiera dicho leyes o normas de inferior jerarquía, sería claro, pero ha dicho leyes o normas. Entonces la pregunta es: ¿esto se debe entender como una prohibición a futuro de que el propio Congreso, a través de actos legislativos, o inclusive el pueblo a través de otros mecanismos, vuelva y reforme la Constitución en el sentido de estos asuntos? Es decir, sería una incorporación de una cláusula pétrea o petrificadora novedosa en nuestro sistema jurídico. Es una pregunta que hay que aclarar. Entiendo que detrás de esto hay muchos sobreentendidos y casi todos sabemos a qué se refieren estas cosas. Lamentablemente estas cosas se ponen por escrito y se ponen en forma de norma, y las normas son leídas y entendidas por la gente que tiene que operar con ellas. Una mayor claridad normativa siempre es mejor. Y en ese sentido, pues mi intervención solo tenía como objeto hacer un llamado de atención acerca de las potenciales antinomias que podría generar la incorporación de este conjunto de normas del Acto Legislativo 1 del 2007 en el sistema de igual jerarquía del régimen constitucional colombiano actual. Les agradezco su atención. Muchas gracias al profesor Parra. Le damos la palabra al profesor Carlos Enrique Arévalo Narváez.
Doctor Carlos Enrique Arévalo Narváez, abogado de la Universidad de La Sabana y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York. Es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señoras magistradas, señores magistrados, señora secretaria general. Es para mí un placer poder estar aquí hoy ante ustedes presentando esta intervención que realizamos en conjunto con la profesora Juana Inés Acosta López, quien no puede acompañarnos hoy en esta presentación como estaba previsto debido a que ayer nació su hijo Jacobo. Procederé entonces a hacer la intervención. La intervención está compuesta de dos partes, una breve primera parte de cuestiones previas en la que intentaré crear una unión entre lo que fue el eje temático 1 y el eje temático 2, de tal forma que plantearé cuál es el contexto de control bajo el cual nosotros planteamos una parte B, en la cual estableceremos tres cuestiones particulares, sustanciales. La primera es lo relativo al planteamiento del cuestionamiento de si efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo a lo que está previsto en el Acto Legislativo 1 del 2017, es o no parte de la rama judicial y cómo es parte o no de la rama judicial. Anticipo que ahí la conclusión a la que nosotros llegaremos es que esta es una respuesta que no resulta ser tan relevante, toda vez que finalmente la Corte, en el control que tiene que hacer, va a tener que verificar si efectivamente lo que está establecido para esa Jurisdicción Especial para la Paz, si respeta o no los pilares fundamentales de la Carta Política, y ese debe ser la esencia del control que va a ejercer. La segunda es relativo a el procedimiento especial para la selección de tutelas, para la revisión de las mismas, en contra decisiones que ha tomado, autos, providencias, resoluciones que ha tomado la JEP, que consideramos que viola un eje axial de la Constitución, y ahí daremos un ejemplo de cómo esto puede ser perjudicial incluso para la institucionalidad de esta misma corporación, al no dar la oportunidad de que una víctima que siente que en la JEP se están manejando estándares distintos a los que les ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pueda vulnerar sus derechos, y eso lo ataremos con un ejemplo muy concreto, que es el de participación política y los requisitos que estableció la Corte Constitucional para la participación política de excombatientes. Y finalmente estableceremos que la sala incidental de conflicto de competencias también viola uno de los principios fundamentales de la Constitución. Entrando entonces a esa primera parte sobre la cuestión previa que enmarca nuestra intervención, es innegable que la finalidad de todo proceso de justicia transicional, por supuesto también el colombiano, es el de alcanzar la paz y la reconciliación, al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Pero el proceso de justicia transicional del pueblo colombiano tiene una particularidad, y es que no plantea la posibilidad de una refundación del Estado Social de Derecho que ya pactamos en 1991, sino que por el contrario lo que busca es que a través de esta jurisdicción y a través de este sistema o a través de esta justicia transicional, incorporando al ordenamiento jurídico a aquellos que en ese pacto de 1991 se quedaron en la ilegalidad porque consideraron que no estaban cobijados por el mismo, se reinserten a la sociedad. Y lo que se busca con eso no es otra cosa que la consolidación del ordenamiento jurídico constitucional vigente en Colombia y pactado en la Constitución de 1991. Ese es un punto diferenciador y particular que tiene el proceso de justicia transicional colombiano, y es que nosotros no vamos a crear acá un sistema nuevo dentro, sino que por el contrario vamos a crear un sistema que permita la consolidación de lo ya pactado en 1991. El otro elemento que considero que debe ser tenido en cuenta en el control que ejerce la Corte Constitucional, y que es el que marca el análisis que nosotros vamos a hacer, tiene que ver con el principio democrático, y es que el Acto Legislativo 01 del 2016, famoso acto conocido popularmente como de Fast Track, establece que el control que ejerce la Corte Constitucional a los actos legislativos, como el que estamos en este momento examinando, es un control único y automático. Y eso lo que quiere decir es que este es el único foro y es el único espacio que tiene el pueblo colombiano para verificar si en aras de consolidar su régimen constitucional, eso que fue pactado, eso que fue acordado y eso que busca ser implementado, cumple o no con los ejes axiales propios de nuestra Carta Política. En ese sentido, consideramos que la Corte Constitucional
tiene o está avalada por ese principio democrático y por el pueblo colombiano para ejercer un control de un nivel más estricto. Si bien no debe desconocer que se trata de un juicio de sustitución, debe ser un control mucho más estricto e integral sobre todos los puntos que conforman ese acto legislativo que busca implementar lo acordado en La Habana. Sin embargo, y a pesar de que debe ser más estricto ese escrutinio, consideramos que debe ser también un control prudente en alas de lo que se está discutiendo y de lo que se está buscando implementar, y es finalmente el acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC, que puede poner fin a un conflicto de más de 50 años. En ese sentido, consideramos una propuesta respetuosa que le hacemos a la Corte, y es que ese control lo realice frente a los parámetros, o más bien a los ejes axiales que ya ha establecido, de tal forma que existe un estilo de principio de legalidad frente a lo acordado contra los parámetros que ya habían sido descubiertos o que ya habían sido identificados por la Corte Constitucional, de manera tal, un poco siguiendo la línea de lo que hace el Tribunal Indio, en donde se establecen parámetros constitucionales, pero solamente se implementan, o principios axiales constitucionales, pero solamente se implementan con posterioridad a que han sido identificados. En este caso, lo que se tendría es que ya la Corte ha identificado una serie de varios principios axiales que, al ser contrastados con el acto legislativo 01 del 2017, puede dar como resultado que ese acto legislativo es o no acorde con la Carta Política. Dejando claro entonces este primer punto, esta primera parte de la intervención, que un poco enmarca cuál es el contexto en el cual nosotros vamos a analizar cada uno de los puntos sustanciales, paso a el primero de esos puntos sustanciales, y es si pertenece o no la JEP a la rama judicial. El artículo quinto del acto legislativo 01 del 2017 establece que la jurisdicción para la paz estará sujeta a un régimen legal propio con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, administrará justicia de manera transitoria y autónoma. No establece el acto legislativo 01 del 2017 de manera clara si dicha jurisdicción hace parte de la rama judicial o no. Hay un vacío, y concuerdo con lo que manifiestan algunos de los que intervinieron antes mío, y es que efectivamente no es claro si corresponde a la Corte Constitucional entrar a suplir esos vacíos. Sin embargo, esto ha permitido que se genere alguna serie de especulaciones, si se va a crear un régimen paralelo, si no se va a lograr esa consolidación de la Constitución, de lo que hablábamos al principio, etcétera, etcétera. Lo cierto es que si uno hace un análisis, lo primero que se va a encontrar es que existe, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se hace una distinción entre lo que se denomina la rama judicial a nivel funcional y la rama judicial a nivel orgánico, o lo que algunos autores como Pribny, como Pulido, han denominado sistema judicial y rama judicial. Y en esa distinción que se ha aplicado, por ejemplo, cuando se hace un análisis de la jurisdicción indígena o de la jurisdicción penal militar, se ha establecido, por ejemplo, que estas son jurisdicciones que, si bien, por supuesto, hacen parte de la Administración de Justicia, cumplen esa función, no son parte de la estructura orgánica de la rama judicial, y ese podría ser el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las características propias de la JEP permiten demostrar que funcionalmente, no hay ninguna duda, pertenece a la rama judicial, aunque no orgánicamente, esa duda sigue todavía en el aire, por estas razones. Lo primero es que ejerce jurisdicción constitucional, es el órgano de cierre de las conductas cometidas por causa, colocación o relación directa o indirecta con el conflicto armado, profiere decisiones judiciales con plenos efectos, aunque de manera temporal asume competencias propias de otras jurisdicciones de la rama. Entonces, en ese sentido no hay duda frente a que sea funcional. Ahora, si la Corte Constitucional, y ahí es donde nosotros llegamos a nuestra conclusión bajo la cual consideramos que esto finalmente termina siendo una pregunta no relevante para el análisis que tiene que hacer la Corte en este control, si la Corte Constitucional establece que efectivamente hace parte orgánica de la rama judicial, viene toda la pregunta de si entonces a quien le correspondería la administración de esta Jurisdicción Especial para la Paz sería el Consejo Superior de la Judicatura, poco siguiendo la línea del autogobierno establecida por la Corte en la C-285 del 2016. Pero el punto es que incluso bajo ese escenario, la conclusión a la que llegaríamos es que en la Jurisdicción Especial para la Paz existe un ente encargado de funciones administrativas que suple las funciones que realizaría la
el Consejo Superior de la Judicatura y que cumple con los requisitos establecidos en esa jurisprudencia por la Corte Constitucional, como sería la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso nosotros consideramos que, en últimas, considere la Corte que es parte de la rama judicial o no, la respuesta va a ser la misma, y es que igual la Jurisdicción Especial para la Paz y sus providencias tendrán que atenerse a lo establecido en el régimen constitucional vigente. A nivel comparado, encontramos que la creación de tribunales especiales se ha dado en los procesos de justicia tradicional de Sierra Leona, Líbano, Timor del Este, Ruanda, Bosnia y Camboya. De estos, Bosnia y Camboya fueron los únicos casos que nosotros identificamos en los cuales la nueva sala o el tribunal creado hacían parte de la estructura orgánica de la Jurisdicción Especial para la Paz. En conclusión, consideramos que la creación de la JEP per se no vulnera los pilares fundamentales de la Constitución y entra a definir si se trata de una jurisdicción parte o no de la rama judicial pareciera no ser una pregunta relevante que corresponde a este control. Lo que sí corresponde es, viendo el linaje que ha encontrado a ese autogobierno, a ese principio de autogobierno, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, que es un desarrollo del principio de autonomía y de independencia judicial, al mismo tiempo desarrollo de la separación de poderes. Sí es importante verificar si en la relación que existe entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las otras ramas o las otras jurisdicciones de la rama judicial, si existe por parte de la JEP esa autonomía y esa independencia. Dos ejemplos muy concretos. El artículo 10 del Acto Legislativo 01 del 2017 prevé que cuando se trate de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, será esta misma Corte la encargada de revisar, pero no establece bajo qué estándares. Luego le corresponderá a la Corte revisar si los estándares tendrán que ser los mismos estándares propios de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, propios de justicia transicional o no, y si ahí se puede generar algún tipo de desigualdad. Y lo mismo pasa con las preocupantes situaciones que se están dando, y es que la Corte Suprema ya se arrogó la competencia para determinar si un acto cometido por alguien que quiere ser beneficiario de lo establecido en la ley de amnistía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es o no considerado como un acto dentro del conflicto relacionado directa o indirectamente con el conflicto armado. Cuando llegue la JEP a operar, si la JEP llega a una conclusión distinta, se puede dar un choque de trenes que puede generar el desconocimiento de los derechos de algunos participantes. Paso, porque el tiempo se acorta, a mi segundo punto, y es que el procedimiento especial para la revisión de tutelas contra providencias, resoluciones o actos proferidos por la JEP viola un pilar esencial de la Constitución y por lo tanto consideramos que resulta inexequible. El artículo 8 establece que las tutelas en primera instancia son decididas por la JEP, por la sala de revisión, en segunda instancia por la sala de apelaciones, y podrán ser revisadas por la Corte Constitucional si en una sala conformada por 4 magistrados, 2 magistrados de la Corte Constitucional y 2 magistrados de la JEP. Si todos los magistrados están de acuerdo, entonces se puede seleccionar el caso por parte de la Corte Constitucional, si no, no. Esto lo que está creando es un derecho a veto que intrínsecamente lo que lleva es que se establezca que la JEP se convierte en un régimen autocontenido. Si bien es un régimen especializado, no puede ser un régimen autocontenido, menos en aquello que tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por supuesto, en este caso concreto de justicia tradicional, de las víctimas. En ese sentido, vale recordar lo que ha establecido la Corte en su jurisprudencia al decir que la tutela judicial efectiva es un pilar fundamental de la Constitución, y lo mismo que la acción de tutela es uno de los ejes axiales toda vez que permite la garantía de los derechos de los ciudadanos, incluso cuando esas son en contra de providencias judiciales. Entonces, en este sentido, consideramos que ahí hay un desconocimiento de un eje axial que llevaría a que la Corte tenga que declarar, si así lo considera, inexequible o por lo menos esa parte del mecanismo creado por la Jurisdicción Especial, por el Acto Legislativo 01 del 2017. Esto porque es grave, y lo ato con el ejemplo, el tiempo que me queda,
con el ejemplo de participación en política. Y es que la Corte estableció que para poder participar en política los excombatientes tienen que ponerse al día con la sociedad. De no hacerlo, eso generaría la revictimización de esas personas que tuvieron que sufrir el flagelo del conflicto. El tener que ver a una de las personas que hicieron daño a esa sociedad, ahora representando a la misma comunidad, genera revictimización. Por eso es fundamental que se pongan al día, y en eso la Corte estableció 6 criterios que deben ser respetados. Esos 6 criterios: no tener condenas penales pendientes, la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados, la desvinculación de los menores de edad reclutados, etcétera. Si esos condicionamientos no pueden ser verificados por una Corte Constitucional que tenga la potestad de salvaguardar y restablecer los derechos de las víctimas a través de una selección libre de acciones de tutela, de providencias emitidas por la JEP, se generaría un desequilibrio en el ejercicio del Poder Judicial y un desconocimiento de los derechos de las víctimas. Muchísimas gracias, señores magistrados. Muchas gracias al profesor Arévalo. Entonces ahora damos paso al espacio que está previsto para réplicas, lo cual implica que los intervinientes tienen la posibilidad de reaccionar hasta por un máximo de 5 minutos a intervenciones de las que se han presentado en esta tarde. Entonces, si alguno de los intervinientes quiere hacer algún comentario, aclaración o ampliación. Sí, adelante. Bueno, yo quisiera formular una pregunta al profesor Parra en relación con sus apreciaciones sobre unas posibles antinomias o zonas grises de los artículos. Lo que quisiera consultarle es que la Corte en diversas oportunidades ha señalado que su control no es material de los actos legislativos. Y en esa medida la pregunta es qué tipo de control entonces considera que debe hacer la Corte usted para resolver sus antinomias, porque está claro que pueden existir necesidad de aclarar asuntos que en el acto legislativo son insuficientes para poder saber cuál es el sentido que falta la ley estatutaria de la JEP para saber cómo se va a desarrollar la misma, pero pues el contenido de la disposición, a pesar de esa claridad, pues no generaría un control material de la Corte. Eso es. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, en un sentido muy sencillo, muy esquemático, pues obviamente toda reforma de la Constitución es inconstitucional en los materiales, porque incorpora nuevas ideas a las que estaban anteriormente. Toda reforma implica cambiar lo que ya estaba, y en ese sentido es que originalmente que no se le podía hacer control material a las reformas constitucionales, solamente un control de procedimiento. No obstante lo anterior, yo creo que ya estamos, digamos, en Colombia maduros para empezar a exigir como sociedad y esperar de nuestros jueces constitucionales estándares de calidad normativa un poco superiores a los que hemos venido teniendo, porque la cuestión es si detrás del amparo de que no hay control material de la Constitución se puede escribir, primero que todo, cualquier cosa en el contenido de los actos legislativos, y segundo, sin pensar en el encaje que esas ideas van a tener en lo que ya existe. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos hablando de normas que están dirigidas a reformar otras normas que están vigentes en el sistema. Estamos hablando de normas que entran en carácter transitorio, casi que al ladito o paralelo a las que ya están, y te la ponen al lado sin decir exactamente cuál es la relación entre unas y otras. En ese sentido, yo le dejo a la Honorable Corte el hallazgo del mecanismo para lograr que la exigencia de claridad en las normas, porque no es otra cosa, se pueda dar en Colombia, así como hasta 2 días antes de que la Corte desarrolle la teoría de la sustitución y el examen por la competencia como un factor de forma y no de fondo, pues consideramos que no se podía decir nada al respecto. Entonces, en ese sentido es que yo le planteo esos cuestionamientos a la Corte, porque son normas de carácter transitorio y en ese sentido deben ser entendidas. No puedes, al incorporar nuevos elementos que son transitorios, distorsionar
o alterar de forma grave los elementos que ya están consolidados y que mal que bien están funcionando. Yo honestamente no podría acertar exactamente cuál es la fórmula de carácter lógico jurídico que podría eventualmente utilizar la Honorable Corte, pero sí sigo creyendo que la claridad en las normas, sobre todo cuando no van dirigidas a reformar otra disposición vigente, sino a incorporar disposiciones, por así decirlo, paralelas, deben ser mucho más claras, porque entonces no estamos hablando del mismo sistema jurídico. Es decir, si estamos haciendo las reformas a través del Congreso de la República, cumpliendo con las formalidades que establece la Constitución y sometiendo estas normas al del máximo tribunal, pues esperamos que, me disculpa la expresión tan coloquial, juguemos el juego de las instituciones y hagamos normas que puedan convivir armónicamente unas con otras, máximas, y las que recién llegan son transitorias y no prevalentes. Gracias. Sí, profesor Lancheros. Gracias. No, simplemente frente a este punto insistir en un aspecto que mencionaba en la intervención, es la invitación a la Corte Constitucional a que pronuncie directamente sobre el alcance del artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2017 que está vigente, que ese es el problema. Ese acto legislativo dice que los contenidos del acuerdo final que corresponden a las normas de DIH o a derechos fundamentales definidos en la Constitución Política, ya que con los anteriores son obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas de implementación y desarrollo del acuerdo final, con sujeción a las disposiciones constitucionales. ¿Por qué yo lo digo? Ustedes saben que este fue uno de los aspectos fundamentales que cambió en la renegociación del acuerdo después de la pérdida del plebiscito. Y yo creo que aquí hay un eje fundamental. O sea, uno puede discutir cuál es el valor del acuerdo, pero de alguna manera casi que habría que tener una labor de, si se quiere, exégesis del acuerdo final para saber qué partes del acuerdo final, gracias a esta disposición, hacen parte de la Constitución actual. Por eso la intervención hacía énfasis justamente en la incorporación textual de partes del acuerdo al acto legislativo, porque ahí es donde hay un segundo control. Claro, este tipo de cosas yo creo que simplifica mucho la discusión, porque uno efectivamente podrá estar de acuerdo o no en que efectivamente hay cosas del acto legislativo que se pudieron haber mejorado, pero cuando uno tiene presente y tiene que hay normas, hay textos del acuerdo que en virtud de este artículo ya hacen parte de la Constitución, la cosa se simplifica más o, dependiendo de la posición que se adopte, se hace mucho más compleja. Esta indeterminación en la práctica genera una gran inseguridad jurídica. Ustedes saben que algunos operadores jurídicos afuera establecen o señalan que el acuerdo final se ha constitucionalizado y otros creemos que por lo menos no de forma total. Muchas gracias. Gracias, doctor Lancheros. Tiene la palabra el doctor Ospina. Sobre este último aspecto me parece importante mencionar lo siguiente. Esta mañana algo se dijo sobre el asunto. El profesor Rodrigo Primi señaló que en su concepto no era necesario, llegar a la discusión sobre el acto legislativo 2 para resolver los asuntos relacionados con el acto legislativo 1, y yo creo que tiene sentido por lo siguiente. El procedimiento legislativo especial tiene un límite material. El uso de las facultades establecidas en los artículos 1 y 2 del acto legislativo del año 2016, del 1, pues tiene un límite. El límite es el acuerdo final, o sea que uno podría decir que el acuerdo final tiene un efecto jurídico de ser el límite de esas competencias, de esas facultades. Quiere decir que ese límite en el uso de ese procedimiento pues es el que marca la forma de resolver si algo de la implementación
o algo incorporado en este acto legislativo pues no responde al acuerdo, y en esa medida no se pudo haber utilizado ese procedimiento legislativo especial. Si se hubiese querido expedir una norma distinta, es decir, contraria al acuerdo, pues entonces tendría que acudirse a las vías ordinarias. Pero si se acude a la vía ordinaria, pues entonces ahí es donde sí guarda mucha importancia conocer el valor jurídico del acuerdo y sobre todo la relevancia del acto legislativo 2, porque entonces es allí donde se dice que será un parámetro de interpretación y validez de las normas. Solamente me parece importante mencionar eso, porque uno podría decir que lo que encuentra uno en el acuerdo de manera literal, como algunos aspectos que están acá incluidos en este acto legislativo, como otros que hacen parte de esa amplia configuración del legislativo en la materia, pues entonces uno podría encontrar que lo que es coherente con el acuerdo, así no sea literal, pues entonces está en la vía de la competencia que le dio el acto legislativo 01 al Congreso para tal efecto. Gracias. Réplica de los intervinientes, los magistrados de la Corte que deseen hacer alguna pregunta o algún comentario a las intervenciones. Doctor Linares. ¿Qué va a pasar con la masacre de las FARC en junio del 2004? 24 personas asesinadas. La ONU dijo que es un crimen de guerra. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esa masacre de las FARC en la Gabarra, donde años anteriores también los autodefensas nos masacraron? Bueno, esas son interrogantes válidos, pero que están por fuera del escenario de lo que se ha convocado para esta audiencia en esta tarde. Linares tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta aprovechando la presencia de la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, y es un tema que no es jurídico en términos del presupuesto que existe para la rama judicial. Hay estimaciones dentro de los recursos limitados para la rama, de cuánto se va a asignar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo no los conozco, magistrados, sé que tienen un presupuesto aparte, no le puedo responder esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces daríamos por terminada la sesión de esta tarde. Agradecemos a los intervinientes. Creemos que han sido aportes importantes para la consideración de la Corte, y continuará la audiencia en el día de mañana. Muchas gracias.